Hola chicos, vamos a ver un ejercicio en el que vamos a calcular el área de una figura compleja. Cuando tengamos figuras complejas o figuras compuestas, lo que tenemos que fijarnos es en qué podemos dividir esas figuras. Y para dividirlas tenemos que tener en cuenta los datos que nos dan, porque no todas las opciones nos van a valer. En este caso se ve bastante claro que podríamos dividir al menos la figura en la zona donde se encuentran las semicircunferencias y en otra zona que sería un trapecio. Entonces, una vez que tenemos esta división clara, vamos a ver qué datos tenemos y cómo los podemos utilizar. Si nos fijamos, el dato de 4 nos va a corresponder con la altura del trapecio, así que ese dato ya lo tenemos. Pero los otros dos datos que nos aparecen aquí, el 2 y este otros 2, vamos a tener que pensar cómo los ubicamos. Y lo que podemos pensar es que esto sería el radio de la semicircunferencia pequeña y esto sería el radio de la semicircunferencia grande. Entonces, esto cachito de aquí, según nos informan aquí, mide 2 y este cachito de aquí, según nos informan aquí, mide estos dos trocitos juntos, por tanto mide 4. Ya tenemos varios datos que nos van a ser de utilidad. El radio de la semicircunferencia grande es 4, el radio de la semicircunferencia pequeña es 2 y esto me va a permitir calcularme el área de las dos semicircunferencias y ya tendríamos la primera parte del ejercicio hecha. Vamos a calcularlas y ahora vemos cómo hacemos el trapecio. Vamos a recordar la fórmula del área de una circunferencia, que es pi r cuadrado de un círculo, pero como tengo la mitad va a ser pi r cuadrado partido de 2. Y a cada uno de nuestros trocitos les vamos a llamar A1, área de la zona 1, A2, área de la zona 2. Y simplemente tengo que aplicar la fórmula. El área de 1 va a ser pi por el radio, que es 4 al cuadrado partido de 2. Y hacemos esta operación. 4 al cuadrado es 16 entre 2, 8, por tanto queda 8 por pi y resolvemos esa operación. Y nos va a salir, cogemos dos decimales, 25,13 metros cuadrados. Recordar que las áreas siempre son unidades cuadradas. Vamos a calcular ahora el área 2, que es el semicírculo de radio 2. Y la fórmula es la misma, así que no nos va a dar ningún problema tampoco. Sería pi por el radio 2 al cuadrado partido de 2. 2 al cuadrado es 4, 4 partido de 2, 2, por tanto 2 por pi. Si resolvemos la operación nos queda 6,28 metros cuadrados. Una vez que tenemos hechas las semicircunferencias nos queda por calcular el área del trapecio. Entonces vamos a ver los datos de dónde los sacamos del área del trapecio. Nos vamos a fijar lo primero en que este cachito lo podemos saber porque es el radio de esta semicircunferencia, por tanto esto mide 4 y el trozo completo sería el diámetro, que mide 8. O sea, este trocito mide 4, este 4, en total 8. Y con la semicircunferencia pequeña nos pasa exactamente lo mismo. Este trocito mide 4, perdón, este trocito mide 2, este trocito mide 2 porque es su radio y juntos el diámetro, que es 4. Y de ahí ya vamos a deducir lo que mide ese lado completo. Vamos a recordar la fórmula del área de un trapecio. Para el área del trapecio vamos a necesitar la base mayor, la base menor y la altura, y esos datos ya los estamos obteniendo. La base mayor sería esta línea y sería simplemente sumar 4 más 4 más 2 más 2, que nos da 12, por tanto ese dato ya lo tenemos. La base menor es la parte de abajo, esta línea, que es un dato que nos dan, que vale 8. La altura, ya hemos dicho antes que correspondería con este dato de aquí, por tanto la altura sería 4, es un dato que también conocemos, la altura vale 4, partido de 2. Bueno, si realizamos esta operación, lo que nos quedaría es 12 más 8, que es 20, 20 por 4 entre 2. Y nos saldría 40 metros cuadrados. Una vez que tengo todo, el área total de la figura simplemente es sumar el área de todos sus tramos, el de la semicircunferencia grande, el de la semicircunferencia pequeña y el del trapecio. Por tanto sería 25,13 más 6,28 más 40.
y obtendríamos de resultado 71,41 metros cuadrados. Bueno, espero que os haya quedado claro. Voy a poner un segundo ejemplo a ver si entendemos ya bien cómo resolver este tipo de figuras. Si nos fijamos en esta nueva figura, parece que en la parte de arriba hay un cuadrado claramente y que lo podríamos dividir en el cuadrado y el trapecio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar la línea que me divide las dos figuras. La de arriba sería la figura 1 y la de abajo sería la figura 2. Y entonces vamos a pensar ahora en los datos que tenemos. En el caso del cuadrado, la fórmula sería al cuadrado, así que sería una figura que tenemos ya calculada, así que la podremos, o sea que tenemos todos los datos, la podemos calcular de manera directa. Por tanto, el área de la figura 1 sería lado al cuadrado, como hemos dicho, y sería 5 al cuadrado. Nos quedaría 25 y ya tendríamos lo que mide la figura 1. Si nos fijamos en la figura 2 es un trapecio, pero nos encontramos con el problema de que no tenemos este dato que representa la altura. Entonces vamos a tener que ver qué recursos tenemos para calcular datos que nos faltan. Si alargamos esta línea y la bajamos hasta abajo del todo, yo sé que este cachito de aquí mide 5 porque este trocito es el mismo que este de arriba. Y sé que todo el segmento, toda la base, mide 10. Entonces, si yo cojo ese cachito que sé que mide 5 y se lo quito a todo esto que es 10, pues ya puedo deducir que el cachito de este lado también mide 5. Y entonces tengo una figura en la que conozco su lado inclinado que mide 13, su base que mide 5 y me falta su altura. Y no sé lo que vale este dato, pero puedo pensar en que puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Conozco el lado inclinado que corresponde con la hipotenusa porque es lo que está enfrente del ángulo recto, y conozco uno de los dos catetos. Si conocía uno de los dos catetos y me faltaba el otro, vamos a recordar que la fórmula de Pitágoras era hipotenusa al cuadrado, va a ser la suma de los catetos al cuadrado. Como el dato que a mí me falta es un cateto, para calcular el cateto tengo que hacer la hipotenusa menos el otro cateto. La hipotenusa vale 13 al cuadrado, que es 169, el otro cateto 5 al cuadrado, que es 25, y ese resto me da 144. Para calcular el cateto simplemente hago la raíz de 144 y me da 12, por lo que ya tengo los datos que necesito. Ya tengo que la altura de mi trapecio va a ser 12 centímetros. Una vez que tenemos eso, podemos aplicar la fórmula del área para calcular el trapecio. Ya tenemos todos los datos, vamos a aplicar la fórmula como en el apartado anterior. El área de la figura 2, que es el área de un trapecio, va a ser la suma de las bases, base mayor más base menor, por la altura, partido de 2. La base mayor corresponde con esta línea, que va a valer 10, más la base menor va a corresponder con este trocito de aquí, que sabemos que vale 5. La altura es lo que me acabo de calcular y sé que vale 12 utilizando Pitágoras, partido de 2. Por tanto me va a quedar 15 por 12 partido de 2. Y esto me va a salir 90 centímetros cuadrados. Y con esto ya hemos llegado al último paso, que sería calcular el área de la figura completa. Tendremos que el área de la figura completa va a ser la suma de las dos áreas. Por tanto sería 25 más 90 y me va a quedar 115 centímetros cuadrados. Bueno, espero que con estos dos ejemplos os quede claro cómo se resuelven este tipo de ejercicios.